A leer Levítico capítulo 23, dice la escritura, y Levítico 23 nos empieza a dar o nos da la enseñanza o la instrucción, podríamos decir, ¿verdad? Dice, habló Yahweh a Moisés, y habla a los hijos de Israel, las fiestas que proclamarán ellos como santas convocaciones son estas. Trabajarán 6 días y el séptimo día será sábado y reposarán. Dice, ese será un día santo apartado para Yahweh. La palabra santo, algo que tú y yo podemos entender, dice, habla y di a los hijos de Israel. ¿Cuántos hijos de Israel hay aquí en esta hora? ¿Amén? Aunque por ahí nos faltaron unos, ¿verdad? Pero bueno, estamos creyendo al Padre que vienen apresurando sus caminos, ¿verdad? Eso es muy importante que tú y yo entendamos porque es fiesta. El día de reposo o Shabbat es un día de alegría o de regocijo. Amén. Así como muchos de nosotros, bueno, yo era un poco más calmado, ¿verdad? Como soy ahora, no lo era antes. Pero yo era muy reservado, pero sí había gente o hay gente que es muy alegre y que cuando hablaba acerca de fiesta, fiesta era tiempo de alegría, tiempo de regocijo, tiempo de no pares, tiempo de que aunque seas de los últimos que te vayas, te vas hasta el último, ver al final de la fiesta. Y es fiesta, es un tiempo de alegría. Dice la palabra, los tiempos señalados que ustedes proclamarán como santas convocaciones, dice, trabajarán 6 días y el séptimo día será separado, consagrado, o será un día kadosh. La palabra kadosh significa apartado, consagrado, ser un día aparte, puesto de todos los demás días. Es un día. 6 días tú y yo tenemos para hacer toda nuestra labor, toda nuestra obra, mas hay un día que Yahweh preparó y que designó para su pueblo, para que tú y yo nos reuniéramos y rindiéramos alabanza a su nombre. Y ese es precisamente el día separado, consagrado, que él apartó, es el día sábado, el día que no ha cambiado. Yo quiero hacer una referencia, Yahweh no ha cambiado ese día, que muchos de nosotros pensamos que ahora es otro día y que Yahweh ya cambió y que no importa qué día ¿Qué día yo repose, qué día yo descanse, al final es un día que yo consagro y que yo aparto para Elohim. Puede ser, por más buena intención que yo tenga, hay un día que el Padre estableció y que Él instituyó y que dijo, ese día apartarán, consagrarán, porque es un día en el que ustedes serán como señal dentro de todo mi pueblo. ¿Cuántos podemos entender eso? Y eso lo dicen las Escrituras, no lo dice otra cosa. Y cuando tú y yo entendemos, dice, esos son las santas convocaciones, dice, las fiestas que Yahweh proclamarán en sus tiempos. El mes primero, los 14 días del mes al atardecer, es Pascua o es Pesaj para Yahweh. El día 14 es un día en el cual tú y yo nos reunimos. ¿Cuántos nos gozamos el día viernes? No este viernes, pero el viernes pasado. Precisamente porque es un tiempo de fiesta. Es un tiempo, yo quiero hacer un paréntesis, es una fiesta en la cual la palabra instituye una fiesta especial o una gran celebración. Esa fiesta porque es una fiesta exclusivamente y únicamente para su pueblo, donde Yahweh no involucra a nadie más que no es de su pueblo. Por eso es que cuando tú y yo venimos a esa fiesta, al ceremonial de Pesaj, o venimos y celebramos Pesaj todos juntos, que fue el día viernes pasado, venimos con un corazón lleno de alegría, de gozo y de regocijo, porque venimos a presentarnos delante de Él, pero también nos hablan acerca del tiempo de las bodas del Cordero, en el tiempo venidero. Y el mismo Yeshua o el mismo Mesías dijo, porque no os la celebraré más, dice, hasta el día venidero o hasta el tiempo venidero. ¿Cuándo sucederá eso? En el tiempo milenial, cuando el Mesías venga y reine durante ese tiempo. Tú y yo, dice la misma escritura, que tú y yo estaremos invitados a esas bodas del Cordero, en el tiempo venidero. Cuando tú y yo entendemos que esa fiesta es únicamente una fiesta exclusiva, apartada y separada para su pueblo, tenemos que entender que es una convocación que el Padre nos hace y que el Padre nos da a todos y a cada uno de nosotros. Tú y yo valoramos y cuidamos aquello que nos es de importancia, mas aquello que no nos es de importancia no lo valoramos y no lo cuidamos. Y esta es una ley que ciertamente el hombre tiene establecida sobre su vida. Aquello que el hombre valora o aquello que la persona X, tal persona valora, es aquello que cuida, que protege,
que valora. ¿Cuántos entendemos eso? Mas aquello que no es tanto de su agrado y de su importancia es algo que no cuida y que no valora. Cuando entendemos que Shabbat es un tiempo de alegría y de regocijo y de gozo, es algo que yo tengo que entender, que es algo que su palabra me enseña, que su palabra tiene establecido para mi vida, que tiene establecidos para nosotros como su pueblo, y por lo tanto es algo que debo de cuidar, que debo de proteger y que debo de valorar, y por lo tanto es un día de santa convocación. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es una realidad. Yo sé que a veces no se puede por una o X razón, lo que tú quieras, pero somos llamados a estar dentro de este tiempo. Dice, versículo 7, dice, tendrán santa convocación el día primero, por eso nos reunimos el día viernes, no harán ningún tipo de trabajo laboral, se presentarán durante 7 días ofrenda en sacrificio, el séptimo día será santa convocación. ¿Cuándo es el séptimo día? Hoy, ¿verdad? En parte tuyo, ¿cuándo empezó el séptimo día? Ayer, a la puesta del sol. Por eso es importante que vengamos, ¿verdad?, a estudiar su palabra. Los miércoles son muy importantes, por eso es muy importante que estudiemos su palabra, que valoremos, que cuidemos su palabra. Porque mucho de lo que se habla y se enseña, se predica, muchas veces parte de ello, parte de la enseñanza del miércoles. Cuando tú y yo entendemos, dice, el séptimo día tendrán santa convocación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando empezamos panes sin levadura? El día sábado pasado, a la puesta del sol. ¿Y terminan cuándo? Ah, gracias, padre, eso sí lo van siguiendo, ¿verdad? Ese sí llevan la cuenta bien contada, ¿verdad? Panes sin levadura. Dice, y el séptimo día tendrán santa convocación. Fíjate lo interesante, y en parte de ello ya nos estamos reuniendo, cayó en Shabbat. Dice, tendrán santa convocación, dice, el día primero no harán ningún tipo de trabajo laboral, presentarán durante 7 días. Por eso es que el día, si tú recuerdas, el día sábado empezamos con panes sin levadura, el día primero de panes sin levadura, y a partir de ese día, pues el Shabbat pasado, el viernes pasado, comenzó el Shabbat, comenzó el día viernes a la puesta del sol, terminó el sábado a la puesta del sol. Panes sin levadura comenzó el día 15, y el día 15 dice, tendrán santa convocación, que es el primer día de panes sin levadura, y ese primer día dice, no harán ningún tipo de trabajo laboral. O sea, hace que tuvimos el viernes pasado 2 días de Shabbat. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Y puedes seguir leyendo y lo que las escrituras nos hablan. Y vamos, una de las cosas que tú y yo podemos entender, vamos saliendo de este tiempo de pan sin levadura. ¿Qué significa pan sin levadura? ¿Cuánto nos gozamos la semana pasada dentro de las fiestas? ¿Cuánto nos gozamos el día domingo cuando tú y yo venimos a traer nuestra ofrenda especial? Que gracias al Padre, ¿verdad?, por la fidelidad, no quiero decir de nosotros, pero la fidelidad de cada uno de ustedes, la fidelidad del Padre para con nuestras vidas, ¿verdad? Es un tiempo de mucha alegría, más que nada el que podamos pasar y depositar nuestras ofrendas y todo ello. Es un tiempo que tú y yo lo hacemos en memoria de nuestro Padre, como reconociéndolo como las primicias de todo, donde venimos y presentamos nuestra ofrenda delante de Él con la alegría, con el gozo de nuestro corazón, trayendo, ¿verdad?, de lo mejor que tenemos en nuestras vidas, y el Padre nos bendijo grandemente y abundantemente traemos delante de su presencia. ¿Cuántos entendemos eso? Pero es un tiempo de alegría, de regocijo, donde tú y yo nos reunimos, donde tú y yo celebramos, tenemos santa convocación, donde tú y yo podemos entender lo que su palabra nos habla, lo que su palabra nos enseña. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Y cuánto estamos siguiendo el conteo del Homer? Amén. ¿En qué día vamos? En el séptimo día. Ramiro, ¿verdad? Voy a pedir que Ramiro me haga un favor. Yo sé que ya tienen sus días de panes sin levadura. Yo hice diferente hoy. Bueno, tienen su conteo del Homer, ese no lo van a dejar. Pero muchas veces la gente necesita metas, ¿sí o no? La gente, o muchas veces se necesitan metas en las cuales tú y yo tengamos que esforzarnos
y practicar en ellos. Y cada día de esta vida son días que tú y yo podemos ejercitar algo diferente para poder ser mejores personas. Amén. Nadie es perfecto. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, puedes ser mejor de lo que ya eres. Amén. Tú puedes ser mejor, podemos ser mejor de lo que ya somos. Y sí se puede. Amén. Yo les ando, no, aquí tengo la mía, ¿verdad? Dije, yo les ando repartiendo y no agarré la mía, pero no, aquí está. El día primero, dice conteo del Homer, mejorando el carácter. Y sabes que esos son principios y ahí puedes entender, tener marcado algo que tú y yo podemos entender. Son principios. Yo te decía la semana pasada, es bueno obedecer sus mandamientos, pero es mejor obedecer sus mandamientos porque le amamos a Él, primeramente porque Él nos amó primero, sin que sus mandamientos vengan a ser algo legalistas o algo que tienen que ser forzados sobre nuestras vidas. ¿Cuántos podemos entenderlo? Muchas veces yo te decía, no me recuerdo si fue el Shabbat pasado o qué día, pero yo llegué a comentar y yo te dije, mucho de lo que es el pueblo judío tiene un montón de enseñanzas, un montón de escritos que no estoy diciendo que no sean buenos, son muy buenos, de los cuales de lo que yo te acabo de compartir proviene de escritos, de muchos de ellos, de un libro, y ahí está la referencia donde lo puede ser tomado. Se llaman 48 pasos o 48 caminos, ¿verdad? Para poder llegar a una perfección. ¿Por qué empezamos a contar? Dice, ¿cuántos días empezamos a contar de aquí hasta Shavuot? Son 50 días. Bueno, ahorita ya vamos en el séptimo día, pero la escritura dice, contarán 49 días, o sea, 7 semanas, contarán 7 semanas, o sea que son 49, y después contarán 50, que es el día en el que tú y yo nos damos reunión para santa convocación delante de la presencia del Padre. ¿Cuántos lo entendemos? Cuando tú y yo entendemos, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, ellos tardaron alrededor de 50 días en poder llegar hasta el monte Sinaí, donde el Padre estaba esperándolos para poder recibirlos con sus mandamientos. Cuando habló, dice la escritura, creo que está en Éxodo, en Deuteronomio, dice que ellos salieron el tercer día del tercer mes. Y en ese mismo día, creo que es Éxodo, capítulo 19, dice que Yahweh habló a Moisés y Aarón y le dijo, habla a mi pueblo y di que se santifiquen durante 3 días, porque después de 3 días yo me presentaré a ellos. Dice, nadie tocará mujer, nadie tocará nada, dice, sino que por 3 días se santificarán para cuando yo me presente delante de ellos. ¿Cuándo fue eso? Cuando Yahweh se presentó delante de todo el pueblo. En el libro de Éxodo, cuando fueron entregados los 10 mandamientos. ¿Cuántos conocemos la historia? Dice que hubo densas tinieblas y hubo un gran estruendo, y el pueblo se estremeció y temió, y le dijo a Moisés, Moisés, dile, ¿verdad? Que haremos todo lo que él pida, todo lo que él nos demande, todo eso haremos. Porque el pueblo le dio temor, porque hubo gran densas tinieblas, dice el escrito, lo puedes leer ahí en Éxodo capítulo 19. Pero vemos que cuando Yahweh se presentó al pueblo, dice que era el tercer día del tercer mes. ¿Cuándo es el tercer día? El tercer mes. Pues podemos entender que es el tercero. Pero ¿cómo se le llama? O el tercer mes es conocido como el mes de Sivan. El mes de Sivan es precisamente cuando se celebra la festividad de Shavuot o Pentecostés. ¿Cuántos entendemos eso? Y después de 3 días, Shavuot se celebra el día 6 de Sivan dentro del calendario. Y hay una referencia que tú y yo podemos encontrar, como es algo. Cuando Yahweh habló al pueblo, dice en el libro de Éxodo, dice, el día que ustedes, dice, ese será el principio de los meses del año para ustedes. ¿Cuál sería el principio de los meses del año? El mes de Nisan. Después del mes de Nisan, si tú cuentas del mes de Nisan hasta el tercer mes, el mes de Nisan es el primer mes del año bíblico. El tercer mes es el mes de Sivan. Y ese tercer mes dice que Yahweh se apareció al pueblo de Israel para poderles entregar sus mandamientos, sus preceptos, sus mitzvot a este pueblo.
Y cuando Yahweh se presentó a este pueblo para darles sus ordenanzas, sus principios, fue precisamente en ese mes que después, más adelante, dice la Escritura que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza, para instrucción nuestra, y nada de lo que está establecido en el Nuevo Testamento no tiene su confirmación establecida en el Nuevo Testamento. Vemos que proféticamente dice que Colosenses, Tesalonicenses, dice que todo eso son sombra de las cosas venideras, pero la realidad y el cuerpo de todo es el Mesías. Cuando Yeshua fue sacrificado, el 14 de Nisan, puesto que podemos entender que Yeshua mandó a preparar la mesa de Pesaj con sus discípulos, dice que mandó a preparar el ceremonial o mandó a preparar la mesa de Pesaj con sus discípulos, y sus discípulos fueron y entraron en la casa de tal persona y prepararon esa mesa, y dice que Yeshua estaba alrededor con ellos, dice que partió el pan junto con ellos. ¿Qué es lo que Yeshua había partido? Algo que tú y yo conocíamos como la mesa del Señor o Santa Comunión, y que pues pensamos que era un pan a veces muy esponjado, una barra muy rica, ¿verdad? No pudo haber sido una barra muy rica ni muy esponjada, puesto que en ese tiempo se celebra precisamente también la fiesta de panes sin levadura, de lo cual Yeshua también habló que nos apartáramos, que nos abstuviéramos de la levadura de los fariseos, de la levadura de todos ellos, que es la hipocresía y tantas cosas. La levadura es una señal o es algo representativo de pecado. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es que durante 7 días, voltea con la persona que está a tu lado y dile: no pecamos. Ay, pastor, ¿y significa que ya después de los 7 días puedo pecar? No. Por 7 días no pequé, ¿verdad? Pero ya puedo. No, no puedes. Porque hay unas cosas que tú y yo tenemos que entender. El 7 días marca un tiempo. El número 7 nos habla de perfección. Durante 7 días, Yahweh deseó prepararnos, perfeccionarnos, y que podamos seguir en un camino de obediencia hasta poder llegar hasta Shavuot, donde su presencia, donde su Ruach sea derramado sobre nuestras vidas. Lo que tú y yo conocemos como el libro de Hechos, capítulo 2, como el derramamiento del Ruach HaKodesh, el advenimiento del Espíritu Santo, todo lo que tú y yo conocíamos, y pensamos que fue una gran casualidad que estaban todos reunidos, ¿verdad?, en ese tiempo. Y que porque estaban reunidos, no era que estaban simplemente reunidos, sino que era un tiempo de gran celebración, era un tiempo de convocación. Y dice que todos estaban reunidos unánimes. El día 14 de Nisan, el Mesías dice que celebró Pesaj con ellos. Ese mismo día dice que entregó el pan y dice que le dio a Judas y le dijo a Judas: Judas, lo que tengas que hacerlos, hazlo ya. Ese mismo día y esa misma noche el Mesías fue entregado. La noche del 14 de Nisan, podríamos decir, o empezando la noche, dice que la noche, pero en sí el día bíblico empieza a la puesta del sol, casi al oscurecer de un día, al oscurecer del otro día. ¿Cuánto estamos entendiendo? Por eso dice que Yeshua fue en ese mismo tiempo, dice que fue presentado. Ellos, y tú puedes decir, bueno, el 14... y después del 14, pues, y luego lo crucificaron. No, dentro de las Escrituras, tú y yo podemos entender que hay una noche dentro de lo que, no sé si sea el Seder o dentro de la cultura judía, ellos celebran lo que le llaman Erev Pesaj, una noche antes de Pesaj, y luego está el día de Pesaj. Y dice la misma Escritura, y ya lo leíamos el domingo pasado, ese mismo día dice que era un día después de que Yeshua fue presentado y fue llevado y fue preparado y fue, si tú quieres, llevado, puesto sobre el madero. El día 14 dice la misma palabra, que ese mismo día que se acercaba un día de gran solemnidad, lo puedes leer en el libro de Lucas, dice que se aceptaba un día de gran solemnidad. Ese día de gran solemnidad, ¿cómo se le llama ese gran día de gran solemnidad? Di conmigo: un Shabbatón. La palabra Shabbatón significa un gran Shabbat, o un Shabbat no establecido por el día viernes,
pero un día de santa convocación, puesto que era un día de reunión y de santa convocación. Por eso dice que al haber sido los cuerpos crucificados y haber sido puestos sobre el madero, donde Yeshua se encontraba al lado de dos ladrones, dice que los judíos acordaron y hablaron bajarlos porque se acercaba el día de gran solemnidad, el día 15 de Nisan. ¿Y qué es lo que Yeshua había dicho? Por 3 días y por 3 noches el Hijo del Hombre permanecerá en el centro de la tierra, y esa es la única señal que le será dada. ¿Cuántos días Yeshua permaneció en el centro de la tierra, donde vino a darnos victoria a todos nosotros por medio del sacrificio de su sangre? 3 días. ¿Cuándo se celebró? Cuando Yeshua vino a resucitar, un 17 de Nisan. Y 50 días después de que Yeshua ascendió a la diestra del Padre, y sus discípulos, y estuvo con sus discípulos 50 días después de que él hubo resucitado, dice que se encontraron todos sus discípulos. ¿Y cuál fue Yeshua lo que les dijo? Dice: no se muevan de Jerusalén hasta que no sean, ¿qué?, embestidos por el poder de su Ruaj. ¿Cuántos días transcurrieron o cuándo ese advenimiento vino sobre sus discípulos? 50 días después. ¿Cuándo se celebra? En el día de Shavuot. ¿Cuánto estamos entendiendo que las fiestas tienen un gran significado y son algo que tú y yo debemos de valorar y cuidar en nuestras vidas? Aquello que valoramos es aquello que protegemos y cuidamos primeramente. Por eso, cuando es día de fiesta, voltea con la persona que está a tu lado y dile: es santa convocación. Amén. Y si vamos sacando rápidamente, el 14 de Nisan fue la crucifixión de Yeshua. El día panes sin levadura nos habla primeramente a nosotros de vivir sin pecado, de en ese tiempo de que tú y yo vivimos sin pecado. Yeshua mismo dijo: y todas las veces que coman de este pan lo harán en memoria de mí. Cuando tú y yo comemos del cuerpo del Mesías, estamos comiendo de su cuerpo, para que por medio de su palabra y a través de su palabra nuestras vidas sean santificadas. ¿Qué dijo Yeshua a sus discípulos? Dice la palabra que Yeshua es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. ¿Qué habló a sus discípulos cuando lavó? Dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Pesaj nos habla acerca de la muerte de nuestro Mesías, la fiesta de Bikurim, la resurrección de Yeshua. El libro de Hechos, lo que es conocido como el Pentecostés, el día de Shavuot, el advenimiento o el derramamiento de su Ruach HaKodesh sobre toda carne, en parte, porque no ha sido sobre toda, sobre todo su pueblo. Después vienen lo que son las fiestas. Los apóstoles celebraron las fiestas. En Corintios dice el apóstol Pablo, dice: por tanto celebremos, dice, la fiesta, dice, sin levadura de malicia, sino con un corazón sincero. Ellos celebraron las fiestas. Ellos guardaron las fiestas. ¿Cuántos te entendemos? Sus fiestas no han sido quitadas. Muchas veces hay gente que puede pensar: es que ya por Mesías, por el sacrificio del Mesías, ya cumplimos y ya no se tiene que guardar. El Mesías había sido sacrificado, el Mesías ascendió a la diestra del Padre y sus discípulos todavía guardaron la fiesta. No dice que fueron quitadas. Dice que uno de ellos, Pablo, dice que se apresuró porque se acercaba la fiesta cuando andaba en el mar. Se aproximaba y deseaba estar para ese tiempo de fiesta. ¿Por qué? Porque cada fiesta es un día de santa convocación. Amén. Y cada una de las fiestas nos marcan el retorno de nuestro Mesías, acerca de la venida de nuestro Mesías. Por 7 días tú y yo nos guardamos, podríamos decir, estamos saliendo de pan sin levadura, que significa sin pecado,
Y no significa que después de esos 7 días ya no vayamos a pecar, pero el número 7 es para perfeccionarnos. Nos hablan de perfección, de una disciplina de no cometer pecado en nuestras vidas, porque hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es practicar el pecado y otra cosa es pecar. Yo puedo pecar y puedo pecar el día de hoy, pero en el día que yo peco yo me puedo dar cuenta y puedo entender que hice mal, que la regué, que no debía haber hecho eso. Y dice la palabra que fiel abogado tenemos para con nuestro Padre, nuestro gran sumo Yeshua, nuestro sumo sacerdote, que el que intercede por nosotros todos los días. Peco el día de hoy, pero me doy cuenta que pequé el día de hoy y el día de hoy pido perdón. Por eso cuando Yeshua mandó que salieran y no dejaran nada en el libro de Éxodo, cuando Yahweh mandó que no dejaran nada para el día de mañana, que todo debería ser quemado en el fuego, no podemos dejar las cosas para el día de mañana. Di conmigo, las cosas que se tengan que hacer son hoy. Mañana me entrego. El siguiente, cuando siente en mi corazón entregar mi corazón al Padre, yo lo voy a hacer. Yo te digo, no va a haber un sentir muchas veces. Porque la misma escritura dice que el apóstol Pablo dijo que siempre hay una lucha en nuestro interior, una lucha constante que combate todos los días. El espíritu quiere, mas yo te digo, hay una carne que está tan viva muchas veces que no desea que nuestras vidas sean entregadas. Porque la misma palabra en el libro de Romanos dice, o no saben que cuando se disponen para obedecer a alguien, ya sea en obediencia o para desobediencia, son esclavos de aquel que se someten. En otras palabras, si mi carne está tan viva más que lo espiritual, mi carne, déjame decirte que no se va a someter a las cosas espirituales. ¿Sí o no? ¿Qué es aquello que se va a interponer? La carne. Y la carne no va a querer. ¿Y esclavo de quién soy? Es que yo no sirvo a nadie. Si servimos, si mi corazón jala más hacia las cosas de este mundo que hacia las cosas celestiales del Padre, y que dijo Yeshua, buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si mi vida, si mi carne jala más hacia las cosas de este mundo, esclavo de este mundo soy, conforme a la palabra escrita en Romanos, porque me someto a las cosas de este mundo y soy esclavo de aquel que me someto, sea para bendición o sea para maldición. ¿Cuántos entendemos? Hay gente que vive tan a la línea y tan apegado a una línea que piensa que tiene el control de su vida y de su situación, que puede pensar, que puede caminar en ese lindero tan delgado, tan finito, y que puede coquetear tanto con las cosas del mundo, pero sin salirse de las cosas del Padre. Esa persona viene a ser una persona que practica, porque a pesar de que conoce y sabe hacer lo bueno, no lo hace. ¿Cuántos entendemos? Coquetea. ¿Qué dice la escritura? O fuéramos, en verdad fueras tibio, dice, o fueras frío o caliente, porque al del medio, dentro de las cosas de Yahweh, no hay cosas a medias. O somos o no somos. Amén. Y eso es algo que tú y yo podemos aprender. Dice, ¿para qué te sirven estas cosas? Bueno, no estas cosas, esos principios. Yo sé que ahorita vamos en el día 7, pero son cosas que tú puedes practicar y los puedes poner, puedes intercambiarlos, ¿verdad? Hoy tocaría el número, ¿en qué día de panes y levadura estamos hoy? En el 7. ¿Y cuándo termina el séptimo día? Hoy a la puesta del sol comenzaríamos, podríamos decir, el 8º día. Por lo tanto, podrías tomar el 1 y el 8. Ese es mi pensar o mi sugerencia. O lo puedes tomar para poder tratar. El número 1 dice,
determinar, estudiar cuidadosamente el Tanaj. La palabra Tanaj significa los escritos del Antiguo Testamento, tanto como el Brit Hadashah. ¿Qué significa esto? Tomar un tiempo de lectura, de leer su palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Escuchar efectivamente a otros. ¿Cuántos son atentos para escuchar? Aleluya, ¿verdad? Punto número 2. ¿Para qué nos ayuda eso? Para perfeccionar un poco nuestras vidas y poder permanecer en ese camino de santidad hasta poder llegar hasta Shavuot. Por 50 días, voltea a la persona que está a tu lado, por 50 días hay algo que tú y yo tenemos. Y tú dices, pastor, aquí nada más hay 14, sí, te voy a estar dando uno por semana. Sí, porque si yo te doy la hoja por un lado y por otro, y otra por otro y por otro lado, muy probable, no estoy diciendo, esa hoja vaya a estar en medio de nuestras vidas bien doblada y bien planchada. Por ahí anda, hermano. Por ahí, por algún lugar, ¿verdad? No, vamos a cambiar un poco la dinámica ahora, ¿verdad? Por 7 días, por cada semana te voy a estar entregando uno. Así como dice la Escritura, ¿verdad? A veces es necesario que la conciencia se nos estimule. Si nos olvida esta semana, bueno, tenemos otra para podernos aplicar, ¿verdad? Gracias, Padre, ¿verdad? Dice, escuchar efectivamente a otros y al Padre, vocalizar con otros lo que se estudia, el número 3, buscar el entender mediante el corazón las cosas que ocurren y el por qué. Todo tiene un propósito. Amén. Reconocer que lo que Yahweh ordena, eso se hace para lograr el temor de Yahweh. Siguiente, sentir temor y reverencia a Yahweh en todo. Número 7, practícalo el día de hoy, todavía no terminas. Ser humilde. El 8, estar alegre a pesar de las pruebas y de las luchas que la vida da. Que si ya me fue mal el día de hoy y no fue como yo esperaba, dale gracias al Padre con la alegría y con el gozo de tu corazón, porque todo tiene un porqué y Yahweh está en control de todas las cosas. Amén. Dice, ser puro en hechos, vista, mente y boca, nuestro hablar, reconocer el valor de los tratos con nuestras autoridades espirituales, aprender a trabajar en equipo. Adiós al llanero solitario. Todo lo puedo solo. En mí que me fortalezco. No, así no dice la Escritura. Dice, todo lo puedo en Yahweh que me fortalece. Amén. Reconocer el valor de los tratos con nuestras autoridades, aprender a trabajar en equipo y valioso que es el primogénito y lo valioso que es el prójimo. Por eso te decía, adiós al llanero solitario. Todos somos un equipo y todos necesitamos los unos a los otros. Amén. Hay pastores que yo nada más estoy en mi casa y no tengo a mi hermano. Tu prójimo es tu esposo. Tu prójimo es tu esposa. Es tu hijo. Es la persona que vive contigo ahí en tu casa. Eso significa prójimo. Amén. Aprender a estudiar los unos con los otros. ¿O cuántas veces nos hemos acercado a estudiar la palabra juntos? Como familia, como matrimonio. Esposo con tu esposa, mujer con tu marido. Ay, pastor, es que llega bien cansado. Sí, pero dice la palabra que para todo hay tiempo. Y déjame decirlo, aquello que valoramos es aquello que cuidamos. Si esto yo lo valoro sobre mi vida, no importa cómo sea mi situación, mi cansancio, el esforzarme lo más duro que pueda ser mi día, tomaré el tiempo para cumplir con ello y tomar tiempo con otros. Amén. Siguiente, aprender a trabajar en equipo y lo valioso que es el prójimo, estudiar la Torah con otros hermanos, con tu hermano,
ser tranquilo y asentado en todo, no ser enfadado y permanecer en enojo. Es que estoy enojado, ¿verdad? Ay, te hizo enojar cuando ayer, no, la semana pasada. Padre, dice la Escritura que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. ¿Para qué? Para poder ser mejores. Por eso yo te decía, podemos ser mejor de lo que ya somos. Y siguiente, estudiando los 10 mandamientos cuidadosamente. No, bla, 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 ya terminé, ¿verdad? No. Sino cuidadosamente leerlos, cuidadosa y detenidamente. ¿Cuánto estamos siguiendo el conteo del Homer? Amén. ¿Qué nos habla el conteo del Homer? Vamos rápidamente a Salmo 119 y déjame entrar a algo. Vamos a Efesios 5. Entendemos entonces que son cosas que nos ayudan para poder perfeccionarnos en la disciplina de no cometer pecado y de que debemos de vivir sin pecado. Amén. ¿Cuántos entendemos que debemos de vivir sin pecado? Amén. Dice la misma Escritura que el Mesías regresará o volverá por una iglesia sin mancha y sin arruga. La iglesia representa todo lo que conforma. La iglesia no es el edificio. La iglesia es todo aquello que conforma la asamblea de los justos, que somos tú y yo. ¿Quién es llamada la iglesia? Todos nosotros. Y cuando la palabra dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha y sin arrugas, significa que vendrá por un cuerpo sin mancha y sin arruga, que significa sin pecado. Amén. Por eso debemos de vivir perfeccionándonos día tras día. Y sí se puede, no es que no se pueda. Y vamos a ver por qué. Fíjate lo que dice la Escritura. Fíjate lo que nos habla cuál debe de ser nuestra conducta. ¿Cuántos hijos de Elohim hay aquí? Amén. ¿Cuántos creyentes, si tú quieres, cuántos cristianos? Que la cristiano viene de la palabra Cristo, eso significa cristianos, de la palabra Cristo. ¿Cuántos creyentes? Todos nosotros. Amén. Y si somos creyentes, hay un modelo o un estándar o una manera de vivir en la cual tú y yo tenemos que conducirnos y tú y yo tenemos que ser. Amén. Hay un modelo de cómo debe de ser nuestra conducta, no simplemente porque somos hijos. Yo ya soy hijo, pertenezco al Padre, y porque pertenezco al Padre todo lo puedo en el que me fortalece, que no tengo que guardar nada y que sus promesas son sí y amén, que simplemente tengo que decretarlas, tengo que profetizarlas y todo me va a venir por añadidura porque yo lo creo y porque sí lo he ofrecido. No. Así como la Escritura dice en Deuteronomio que todo el que permanece haciendo esta palabra y el que guarda esta palabra, dice que esas bendiciones vendrán por añadidura. Hay un estilo de vida y hay una conducta que tú y yo tenemos que estar siguiendo en nuestras vidas para que sea notorio que somos hijos. Amén. Dice, vamos al versículo 1, dice: imiten pues, número 1, a Elohim como hijos amados. ¿Cuántos hijos? Todos nosotros. ¿Y por qué amados? ¿Cuántos le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Amén. Dice, imiten pues a Elohim. ¿A quién debemos imitar? A Elohim. El hombre falla. Yahweh no. Si yo trato de imitar a la persona y de compararme con alguien más, no se puede. Hay alguien que nunca va a fallar y ese es Él. Dice, imiten pues a Elohim como hijos amados. Nuestro enfoque y nuestra mirada debe de estar puesta en Él, en el autor y consumador de todas las cosas, primeramente. Un hijo, cuando crece, su modelo, su estándar de medida de varón, de semejanza de hombre, la va a adoptar primeramente de su padre.
Y la vida de uno como líder se transfiere a la vida de otro. No sé si me estoy entendiendo. Pero lo que yo soy es transferible a la vida de mis hijos. Y el modelo de la conducta, de la manera de vivir, es lo que mi hijo adoptará como estilo de vida sobre su propia vida. ¿Sí o no? Hay gente que muchas veces desea que su hijo vaya a la iglesia. Tal vez aquí no se ve tanto, pero por allá, anda, sí, mi hijo, ves. Y a veces van los niños solos a la iglesia y lo que tú quieras. Y sí, ves, mi hijo, pero si yo no lo hago, ¿qué pesa más? Las palabras son fáciles de llevar. Dice la Escritura que un abismo llama a otro abismo. Y si lo pones de otra manera, lo profundo del corazón de una persona llama a lo profundo del corazón de otra persona. ¿Cuántos entendemos eso? Primeramente. Si yo voy a enseñar, instruir a algo a mi hijo, es porque primeramente lo hago y lo practico. Amén. Y dice, practiquen. Dice, practiquen pues a Elohim. Dice, imiten pues a Elohim como hijos amados. Nuestro modelo de quién tenemos que seguir es Él. Y como padres que tú y yo somos, déjame hacer una referencia. ¿Quién es la imagen y la semejanza del hombre? Dice que la imagen, dice que Elohim, que Yahweh, Yahshua, es la imagen del Elohim invisible. Yahshua es el reflejo y la imagen de ¿quién? Del Padre. Yahshua mismo es el reflejo y la imagen del Padre. El hombre fue creado a la imagen y a semejanza de ¿quién? De Elohim, de Yahweh, de Yahshua. Y la mujer es el reflejo ¿de quién? Del hombre. Fíjate qué interesante. Si el hombre no está bien, la mujer no va a estarlo. Bíblicamente. Si la mujer vive triste, apachurrada y triste y afligida, a veces es por consecuencia de que así vive el hombre. No estoy generalizando para que no le pegues ahí luego a tu marido, ¿verdad? Pero muchas veces eso es el reflejo. Porque somos la imagen. La relación que uno tiene con el Padre, muchas veces es la relación que los hijos tendrán con el Padre. Amén. Y vamos a continuar. Dice, condúzcanse en amor como también el Mesías nos ha amado. ¿En qué tenemos que conducirnos? En amor, de la misma manera que el Mesías nos ha amado. Esto nos habla de nuestro comportamiento, de cómo tenemos que conducirnos en nuestra vida. Dice el versículo siguiente. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio Elohim en fragante aroma. Pero fornicación y cualquier inmundicia, avaricia, ni siquiera se menciona entre ustedes como conviene a los santos. Nos habla de un comportamiento. Ni obscenidades, ni insensateces, ni insultos. ¿Cuántos estamos poniendo atención? Ni obscenidades, ni insultos, ni qué más. Ni necedades, los cuales son indeseables. Si no ves de estas, dice la Escritura, ¿qué dice? Alabanza. Versículo siguiente. Vamos más adelante. Si hemos empezado, ¿cuántos hemos empezado este tiempo? Y estamos por terminar tiempo de panes sin levadura, que significa caminar sin pecado. ¿Sabes que el más grande testimonio en nuestras vidas será cuando otros vean a través de nuestras vidas lo que tú y yo somos?
El mayor impacto que tú y yo podemos tener no es lo que tú y yo podemos hablar, lo que tú y yo podemos decir, pero el mayor impacto en nuestras vidas y el mayor y más grande testimonio en la vida de cada uno de nosotros será cuando otros vean que ya no somos las mismas personas que éramos antes. Amén. ¿Cuántos hemos cambiado? Bueno, dice la Escritura, muéstramelo con tus obras, no con los hechos. En verdad cambiaste, muéstralo haciéndolo, no diciéndolo. Amén. Eso es lo que va a impactar más en nuestras vidas. Lo que tú y yo somos, cuando otros puedan mirar que verdaderamente hemos cambiado, que ya no es la misma persona que hablaba de otros, que el que murmuraba de otros ya no es esa misma persona, sino que ahora es diferente. El que hablaba tantas y un montón de cosas, ahora ya no es la misma persona. El que echaba tantas mentiras y engañaba a otros, ya no es el mismo estafador ni el mismo burlador que de antes. ¿Cómo se va a ver reflejado? Porque se vive. Se percibe que no es la misma persona. Amén. Dice que somos totalmente diferentes, que hemos cambiado cuando sucede y que verdaderamente es reflejado en nuestro exterior y que verdaderamente otras personas lo pueden mirar. Ciertamente ese es el verdadero y más grande testimonio que tú y yo podemos tener. Vamos a continuar. ¿Dónde me quedé? Versículo 5 dice: porque deben ustedes saber que esto, ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Elohim. Nadie los engañe con palabras vanas, porque a causa de esas cosas sobreviene la ira de Elohim sobre los hijos de, ¿qué dice la palabra? De desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? El enojo muchas veces es consecuencia de ello. ¿Cuántos aquí hay iracundos? ¿Qué es eso, hermano? Nadie sabe. Enojones. ¿Cuántos de carácter duro? Muchos. Y eso debe de cambiar. Porque el pastor dice, no, porque el pastor dice, Efesios dice. Es nuestra imagen y la conducta de aquellos que han conocido al Padre. Se ve con hechos. Dice, la ira, dice, ¿sobre cuáles viene la ira de Elohim? Sobre los hijos de desobediencia. Dice, versículo siguiente: por tanto no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz. Cuando estábamos en el mundo, éramos tinieblas, mas ahora que hemos venido a Él, voltea con la persona que está a tu lado, dile, ya no somos tinieblas. Y si todavía somos tinieblas, hay alguna incongruencia ahí que tiene que cambiar. Hay algo que tiene que ser corregido. Porque una vez que venimos a Él, Él es luz y permanecemos en la luz y somos luz. Y en Él no hay tinieblas. Amén. Siguiente versículo dice: condúzcanse pues como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia, verdad. Disciernan lo que es agradable ante nuestro Adón. No sean partícipes de las obras de tinieblas. En otras palabras, no seamos partícipes de obras mundanas y de tantas cosas. Dice, sino más bien desenmascararlas, porque son sin fruto. ¿Cuántos lo entendemos? Puedo darte un ejemplo. El apóstol decía, todo me es lícito, mas no todo me aprovecha. ¿Quién me dice que yo debo de cambiar mi vida? Nadie. Nadie es tu juez. Yo no soy tu juez. Y hay gente que piensa y dice, ay, es que debo de cambiar porque el pastor o el ministro o tal persona me va a ver. No, despreocúpate, yo ni ganas. Porque si te juzgara a ti, tuviera que juzgarme a mí y tratar de ver las áreas que están mal en mi vida para yo corregir las mías. Por eso dice la palabra, dice, quita la viga que tienes en tu propio ojo antes de que corrijas a tu hermano. No somos jueces de nadie. Pero sí hay una diferencia en ello.
no somos jueces, pero nuestra vida en cierta manera tiene que cambiar. Porque todo me es permitido, todo me es lícito, mas no todo me aprovecha en esta vida. Puedo hacer lo que yo quiero, pero mi pregunta es, ¿qué beneficio y qué provecho adquieres de ello? La palabra dice que las cosas y los afanes de este mundo son pasajeras. Puedo lograr lo más que yo quiero, hacer la riqueza que yo quiera, planear y trazarme metas en esta vida, tratar de cumplirlas y tal vez cumplirlas y sobresalir y ser la persona más exitosa y poder tener la casa que siempre he soñado y tener el carro que siempre he soñado y poder tener todo lo que yo podría decir, lo que he anhelado, lo que he deseado tener, pero al final de ello no hay nada. La misma palabra dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse a un mundo si se pierde a sí mismo? Pero más sin embargo, dice que las cosas de este mundo son pasajeras, que la polilla y el orín corroe y corrompe todo, mas las cosas de Elohim son eternas. Por eso decía el salmista, dice, mejor es estar un día en la casa de Elohim que 1000 años o 1000 días fuera de ella. ¿Cuántas cosas puedes realizar en 1000 años? Tal vez demasiadas. Y tener demasiados éxitos, demasiados logros. Y lo que tú has deseado y lo que tú has deseado tener. Pero el salmista dice, mejor es un día estar en la casa de Elohim que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque las cosas de ahora en Él son eternas. Lo que yo hice la semana pasada y que trajo alegría y gozo a mi corazón por celebrar las fiestas es algo que permanecerá eternamente sobre mi vida, sobre mi corazón, hasta el tiempo de su venida. Lo que yo pueda hacer el día de hoy para Él es algo que perdurará y dará cuenta por mí en el tiempo de venidero. Porque todos daremos cuenta. Lo único que nos va a acompañar en el día venidero son nuestras acciones, nuestros hechos. Y por eso decía el salmista, dice, ¿todo me es lícito? Todo. Nadie prohíbe nada a nadie. Elohim nos dio un libre albedrío. Pero al final de cuentas nuestras acciones y nuestras determinaciones tendrán una consecuencia. Cada acción, amados, tiene una reacción. Lo que yo hago el día de hoy tendrá una reacción el día de mañana. Amén. Y eso es importante que lo entendamos. Y vamos a continuar, Dice, más bien reprenderles, desenmascararles porque son sin fruto. Dice, porque es abominable siquiera hablar de las cosas que ellos hacen secretamente. Porque todas las cosas son expuestas y reveladas por la luz. Dice, y todo lo que es revelado es luz. Tarde o temprano podemos vivir la vida que queramos llevar. Y esto habla tanto para ti y para mí. Podemos vivir la vida que queramos llevar, pero tarde o temprano lo que tú y yo somos será revelado. Dice, porque todas las cosas son expuestas y reveladas por la luz. ¿Cuántos entendemos eso? No hay pecado que pueda permanecer oculto toda la vida. Tarde o temprano se va a descubrir. No hay mentira que echemos que no vaya a ser descubierta en su tiempo. Y aguas con lo que gente dice, es que es una mentira piadosa. No, no hay mentiras piadosas. Mentira es mentira por más dolorosa o por más buena que pueda parecer. Amén. No hay mentiras blancas. Es que si le digo, ¿no es mejor la verdad? ¿Qué dijo el salmista? Mientras encubrí mi pecado,
En otras palabras, mientras no hablé y no lo revelé, dice, sentí que la mano de Él se agravaba sobre mí. Pero cuando lo confesó, fue liberado. ¿Quién es el único que nos puede liberar? Él. Nadie más. Vamos a continuar. Dice, porque todas las cosas son, dice, por tanto despiértate tú que duermes y te levantará el Mesías, dice, te iluminará, dice, por tanto tengan cuidado, y esto vamos a leerlo todos juntos. Dice, por tanto tengan cuidado de cómo se conducen. ¿Cuántos tenemos atención a ello? Dice, por tanto tengan cuidado de cómo se conducen, dignamente, no como insensatos, sino como sabios que aprovechan su oportunidad, porque los días son ¿qué? Malos. Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de aprovechar bien el tiempo. Amén. No como insensatos, sino como sabios. Amén. Vamos más adelante un poco. Vamos a Salmo 119, entendiendo que estamos dentro de las escrituras de Salmo 119. Hoy contamos y estamos en el séptimo día, pero estamos para entrar en el octavo día de este nuestro conteo del Omer. ¿Sabes que antes de eso se acostumbraba que dentro del conteo del Omer era presentado un manojo de gavillas delante del sumo sacerdote, y lo que el sumo sacerdote era y presentaba cada día, iba restando una, iba sacando una gavilla hasta el grado de llegar hasta 50 gavillas. Ahora tú y yo no tenemos gavillas en nuestras manos, pero sí podemos dedicarnos al estudio de esta palabra hasta poder llegar hasta este tiempo de Shavuot o de Pentecostés. ¿Cuántos podemos entenderlo? Eso es algo que tú y yo podemos seguir. ¿Cómo seguimos nuestro conteo del Omer? Por medio de las escrituras. ¿En cuál escritura vamos el día de hoy? ¿En la cuál versículo? ¿Cuál? 49. Del 49 ¿hasta cuál? Hasta el 56. ¿Cuántos meditan detenidamente en las escrituras? Yo te exhorto y te animo que cuando leamos nuestro conteo, lo hagamos detenidamente, cuidadosamente, pidiéndole al Padre que nos muestre y que nos enseñe algo a través de su palabra. Hay maneras de leer. Yo te puedo agarrar ahorita el Salmo 119, vamos al Salmo 119. Hay maneras de poderlo leer. Benditos los de camino irreprensible que andan en la ley de Yahweh, benditos los que guardan su testimonio y buscan con todo su corazón, que no han cometido iniquidad, sino que han andado en los caminos de Él. Tú mandaste que tus ordenanzas fueran guardadas cuidadosamente, ojalá mis caminos fueran ordenados para que los guardase tus mandamientos, entonces no seré confundido. Cuando guarde todos sus preceptos, sus mandamientos, te la veré entre la integridad de mi corazón, cuando haya aprendido los juicios de tu justicia y tus mandamientos he guardado, no me dejes para siempre. Gracias, Padre, que ya leí mi Omer. Ya leí mi primer día. Si no te tardas, ¿verdad? No. Pero hay muy diferentes maneras de leerlo. Vamos paso a paso. Bendito eres tú. Dice, benditos los de camino irreprensible. Todavía no terminamos el primer versículo, pero hay algo que tú y yo podemos rescatar. ¿Quiénes son los benditos? Los que andan en camino irreprensible, que leíamos en el libro de Efesios. Los que guardan cierta conducta, cierta manera de vivir, que se apartan de tales cosas, que dice la misma palabra en el libro de Efesios. Dice que nos apartemos de las obras que son sin frutos, sino más bien desenmascararlas. Dice, porque dice, si quieres vergonzoso hablar, siquiera hablar de ellos. Dice, porque tenemos que andar en amor, justicia y verdad conforme a la palabra en el libro de Efesios. ¿Qué podemos entender entonces? En el versículo 1 dice, benditos. ¿Quién va a ser una persona bendita? Una persona que anda en un camino irreprensible, que aparta su pie de a no hacer lo que es opuesto a las cosas del Padre. Los que andan
en la ley, en la Torah de Yahweh, ese será una persona bendita. Esa será una persona que será bendecida. ¿Cuántos entendemos? Amén. Jeremías capítulo 29. ¿Qué dice? Dice, y cuando me busquen con todo su corazón me encontrarán, declara Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Cuando le busquemos de todo nuestro corazón. ¿Cómo vamos a leer nuestro conteo? Buscándole con todo nuestro corazón para que Yahweh, buscándole con todo nuestro corazón para que tú y yo podamos encontrarle a Él. Dice su escritura, dice, y me dejaré ser hallado por ustedes cuando me busquen con todo su corazón. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos al siguiente. Dice, benditos los que guardan su testimonio y los que lo buscan con todo, ¿qué dice la palabra? Con todo su corazón. Nuevamente entra la escritura de Jeremías. Dice, no han cometido, dice, iniquidad, sino que han andado en los caminos de Él. Tú les mandaste. ¿Quién les mandó? ¿Quién nos mandó que guardáramos su palabra? ¿El hombre? No. Él. Dice, tú les mandaste tus ordenanzas que fueran guardadas cuidadosamente. Yahweh ordenó, Yahweh mandó que su palabra fuera guardada cuidadosamente, no que la conociéramos y no que la supiéramos. Porque no es el oidor de su palabra quien es bendecido, sino es el hacedor de su palabra quien es bendecido. Dos cosas muy diferentes. Guardarla cuidadosamente significa ponerla por obra. ¿Cómo se hace esto? Cuando un niño va aprendiendo la tabla del 1, no le exijas la tabla del 2. Digo, no le exijas, no es que no le exijas, tiene que aprenderla. Pero no esperes que no te vaya a decir la tabla del 2 porque conoce apenas la del 1. Ya habrá tiempo para que te pueda decir la del 2. ¿Cuántos entendemos? En las cosas de Yahweh es lo mismo. No queramos hacer otra cosa cuando todavía no hemos aprendido a hacer lo que ya conocemos. Amén. Si aprendí la tabla del 1, si aprendí un mandamiento, guárdalo, practícalo, atesóralo con tu vida y con tu corazón, para que el día de mañana guardes el siguiente. Amén. Dice, ojalá mis caminos fueran ordenados para que tú guardes mis mandamientos. Dice, para que tú guardes tus mandamientos. Entonces no seré confundido. Cuando guarde todos tus mandamientos, te alabaré en la integridad de mi corazón. Cuando haya aprendido tus mandamientos. Vamos al versículo, estamos en el 49. Vamos a leer 49. Y vamos ya con el tiempo, con eso lo terminamos. Dice, trae la memoria de tu siervo, dice, trae la memoria de tu siervo tu palabra, en la cual, dice su palabra, lo has hecho confiar. ¿Cuántos entendemos? Salmo 119, versículo 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Cuántos de nosotros el Padre ha depositado palabras y nos ha, en algún tiempo, ha dado palabra a nuestra vida y a nuestro corazón? Que esa palabra que el Padre te ha dado y ha depositado un día sobre tu vida, tu corazón, sea la que te haga esperar y aguardar en los caminos de Yahweh todos los días de tu vida. Porque dice su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra que una vez fue dada a tu vida, espera en ella, guárdala, porque a su tiempo la verás. Y dice, este es mi consuelo. Fíjate lo que dice el salmista. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. ¿Cuántos hemos pasado por aflicción en esta vida? ¿Cuántos nos hemos visto apagados,
a veces apachurrados si tú quieres, oprimidos, desesperados, con angustia, con lo que tú quieras sobre la vida, sobre el corazón. ¿Y qué es lo que dice su palabra? Dice, este es mi consuelo en la aflicción. ¿Tienes aflicción o has tenido aflicción durante toda esta semana que no te ha dejado descansar, que te mantiene ansioso, desesperado, cansado, lo que tú quieras? Dice, esta es mi esperanza en mi aflicción. Que tu palabra, dice el Padre, me ha vivificado, dice el salmista. En los momentos de tristeza, de soledad, en lugar de afligirnos, y en lugar de vernos derrotados, tomemos su palabra y leámosla, porque es medicina a nuestros huesos. Amén. Dice, los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo no me he apartado de tu ley. Dice, me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Yahweh, y me consuelo. Aleluya. ¿Cuánto nos acordamos de su palabra y agarramos el consuelo en ella? Amén. Dice, profunda indignación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan tu ley. Cánticos para mí son tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Yahweh, y guardo tu ley. Y dice, esto he hecho, se ha hecho de parte de mí para guardar tus preceptos. ¿Cuántos entendemos esto? Que en los días de nuestra peregrinación sea nuestro consuelo, que esta palabra pueda ser nuestro descanso y que en esta palabra puedas encontrar el consuelo, la fortaleza y la ayuda que tú necesitas para este día. Que si nos hemos visto en aflicción y desesperados, que esta palabra pueda ser nuestra medicina. Amén. Y que podamos ser humildes ante todo. Amén. ¿Sabes qué dice la palabra en el libro de Primera de Juan? Y vamos rápidamente, no lo puedo dejar. Primera de Juan capítulo 3. Y déjame te lo leo rápidamente. Primera de Juan capítulo 3. Dice, gracias Padre por tu palabra. Dice, miren cuán grande es el amor del Padre por nosotros, que nos llamó y nos ha hecho sus hijos. Por eso el mundo no lo conoce, no nos conoce, porque a Él tampoco le conoce. Amados míos, ahora somos hijos de Elohim. Nada debe de haber sobre tu vida que pueda opacar la dicha y la felicidad que tú puedes tener en esta hora. Si tú y yo somos hijos. Dice, amados míos, ahora somos hijos de Elohim. No somos de cualquier parte, somos hijos y tenemos un padre. Dice, y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos a la semejanza de Él. Dice, y lo veremos a Él tal y como Él es. Dice, y todo el que tiene esta esperanza se purifica y se santifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando tú y yo tenemos nuestra esperanza puesta en Él, en nuestras vidas, y confiamos en que ciertamente un día vendrá, Él retornará y Él volverá, y la tenemos como firme esperanza sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, podemos estar seguros y confiados que esta palabra nos va a ir siendo mejores y purificando cada día. Y no hay ninguna aflicción, amado, y déjame decirte, ni lo alto, ni lo profundo, ni cualquier cosa creada, dice la palabra, te podrá separar del amor de Yahweh tu Elohim. Por más duro que pueda estar la situación, la adversidad, tu situación, la desesperación, la aflicción, la angustia, la escasez, lo que pueda haber sobre la vida, nada de lo que pueda sobrevenir en este mundo
te podrá separar y apartar de su amor. Nada. Y esto debe de ser nuestra confianza. Amén. Vamos a dar gracias al Padre ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre, por tu palabra, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que podamos, Padre, guardar tu palabra, Padre, tus preceptos en nuestras vidas y en nuestros corazones cada día. Que sea, Padre, tu palabra nuestro deleite en todo tiempo. Y que la palabra, Padre, que has dado, Padre, a tus hijos y que ha permanecido guardada sobre sus vidas y sobre sus corazones, sea como esperanza viva en todo tiempo, Padre. Gracias, Padre, te damos en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua, ayúdanos a poder cumplir, Padre, con tus preceptos y con tus mandamientos. Y con cada fiesta, Padre, establecida dentro de tu palabra. Y cuéntanoslo, Padre, como si hubiéramos cumplido con cada requisito y con todo, Padre, lo que cada fiesta, Padre, implica sobre nuestras vidas. Y que si hay, Padre, pecado en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre, podamos confesarlo, Padre, en esta hora, en este día, delante de nuestro gran fiel y nuestro sumo sacerdote. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu palabra en cada día, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. Y así con nuestras manos alzadas, Yevarejeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Yisad Yahweh panabeleja beyasen leja, Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén y amén.